Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a una edición más del ciclo de conferencias Miércoles Metalúrgicos. Esta noche presentaremos al ingeniero Edgar Quirós de la empresa minera Las Bambas. Él nos va a entregar el tema Valor estratégico del agua en la conceptualización y desarrollo de proyectos mineros. Conozcamos un poco más de la trayectoria del ingeniero Quirós. Él es gerente de aguas y relaves de Minera Las Bambas, es ingeniero civil por la Universidad Nacional de Ingeniería, con maestría en Ciencias en Ingeniería Civil, con mención en Geotecnia por la UNI. Además, posee estudios de especialización en Ingeniería de Relaves de la Universidad de Chile y en Gestión de Recursos Hídricos por la Universidad Nacional Agraria La Molina. Cuenta con más de 25 años de experiencia en la gestión de operaciones y proyectos mineros, con amplia experiencia en altos cargos gerenciales, como gerente de ingeniería, gerente de proyecto, gerente de operaciones, desarrolladas en prestigiosas empresas del sector minero, como la compañía minera San Ignacio de Morococha, Southern Copper Corporation, Antamina, Nexa Resource, entre otros. Actualmente es coordinador académico del programa de gestión de relaves para la minería en Jerez, escuela de posgrado, y profesor en la especialidad de geotecnia en la unidad de posgrado de la Facultad de Ingeniería Civil en la UNI. Sin más preámbulos, recibamos al ingeniero Edgar Quirós para su presentación. Adelante, Edgar. ¿Cómo están? Buenas noches con todos. Me confirma si podemos ver la presentación. Estoy tratando de poner. Creo que acá hay que hacer un switch, ¿no? Ya me olvidé. ¿Te vemos adelante? ¿Pueden ver mi presentación? ¿Me confirman? Sí, sí se ve. Se ve. Ok. Miren, en primer lugar, muchas gracias por la oportunidad que me dan de poder compartir esta charla. El tema que me han solicitado tocar es el valor estratégico del agua en la conceptualización y desarrollo de proyectos mineros. Todo proceso metalúrgico, para llevarlo a escala industrial, se requiere desarrollar un proyecto minero, ¿no? O sea, los procesos metalúrgicos a nivel de laboratorio o de planta piloto, cuando se quieren llevar a escala industrial para poder producir, requieren desarrollar un proyecto minero. Pero una de las principales limitaciones que tienen estos proyectos mineros es que las empresas o los que desarrollan este proyecto no le dan un valor estratégico al agua. Y cuando hablo de valor estratégico del agua, me refiero a no cuánto cuesta el metro cúbico de agua, sino cuánto significa un metro cúbico de agua para el éxito o el fracaso de un proyecto minero. Allá por el año 2007, cuando yo trabajaba en Toquepala, en Sauder, participamos en un congreso mundial de relaves, en PASTE, en Sudáfrica, y cuando yo hablaba con los ingenieros sudafricanos, metalurgistas, ellos me decían, Edgar, un metro cúbico de diamante en mineral vale menos que un metro cúbico de agua en Sudáfrica por el desierto, porque hay mucha escasez de agua para procesar ese metro cúbico de diamante. Entonces, el valor que representaba un metro cúbico en Sudáfrica era muy, muy significativo para desarrollar un proyecto allá, ¿no? Y lo mismo sucede, por ejemplo, en el norte de Chile. El norte de Chile tiene los costos más altos de agua para proyectos mineros porque tienen que desalinizarla y bombearla decenas o cientos de kilómetros hacia las operaciones.
Y eso es lo que me ha motivado a poder desarrollar este tema. Entonces, ¿qué vamos a hablar esta noche? Vamos a hablar una introducción inicial. Vamos a hablar del ciclo de vida de un proyecto minero. O sea, todos los metalurgistas sabemos cómo se hace el proceso, cuáles variables necesitamos para poder tener la mayor recuperación, controlar los contaminantes, controlar la ley. Pero queremos ver cómo se relaciona el ciclo de vida de un proyecto minero con el valor del agua. ¿Cómo se gestionan los recursos hídricos en una operación minera? Porque el agua no es un recurso ilimitado, ¿no? El agua es un recurso que se limita y depende del comportamiento hidrológico de la cuenca. Hay años que son muy secos, hay años que son muy húmedos, y uno tiene que aprender a convivir con esa variabilidad climática. Vamos a hablar del valor estratégico del agua en la conceptualización. Vamos a hablar del valor estratégico del agua en el diseño, porque hay que separar qué cosa es cuando uno va a conceptualizar un proyecto y cuando es una vez que ya definí el concepto del proyecto, empiezo a hacer el diseño. Entonces, en cada etapa del desarrollo de un proyecto minero, el agua tiene un valor determinado, ¿no? Y vamos a hacer una síntesis de esto para luego pasar a lo que son preguntas y consultas, ¿no? Miren, yo esta presentación la he hecho entrevistando a 5 de mis anteriores jefes y algunos colegas. Hablamos de Vicente Jaico en Sao del Perú, Toquepala, Eduardo León, que ahora está en Glencore. Hablamos de Diego Cereceto, que es gerente general de proyectos en Las Bahamas. Hablamos de profesionales que han diseñado, construido y han puesto en marcha proyectos grandes, ¿no? Entonces, con experiencia comprobada, yo he entrevistado a estas personas que han sido mis jefes, yo he sido parte del equipo de ellos, para ver realmente cómo es esta historia. Yuri Gallo en Minsur, por ejemplo, ¿no? Entonces, parte de esa experiencia real es la que yo voy a compartir con ustedes. Esto no está en los libros, esto no está en un posgrado, un diplomado, esta es experiencia real. Como decía Iván López de Sauder, este es el mundo real. Entonces, hablemos de las reservas de un proyecto minero. ¿Cómo nace un proyecto minero? ¿Cómo los metalurgistas se meten a ver procesos complejos, recuperación, materiales contaminantes, conservar la ley para que el proyecto sea viable o no sea viable? Entonces, este es un recordatorio. Muchos de ustedes ya deben conocer esto, pero básicamente las reservas de un proyecto depende de la cantidad, del tonelaje de los cuerpos geológicos y de la calidad. Y la calidad está relacionada a la ley en los diferentes cuerpos geológicos, ¿cierto? Entonces, en una primera etapa, tenemos muchos recursos y tenemos baja calidad, pero dependiendo si estos recursos hipotéticos, teóricamente con toda la corteza terrestre, esto va, conforme va aumentando la calidad, va disminuyendo la cantidad, ¿cierto? Entonces estos recursos hipotéticos se pueden convertir en recursos potenciales. Y dentro de estos recursos potenciales tenemos los recursos minerales, que en el futuro pueden ser de interés económico. Y para que sean de interés económico dependen de 3 variables. Dependen del precio en el mercado, dependen de la oferta, cuánto más podemos ofrecer en el mercado, o sea, cuán disponible está ese mineral en el mercado, y de la demanda, o sea, cuánto requieren ese recurso. De esas 3 variables dependen si estos recursos tienen un interés económico. Cuando el cobre estaba a $2.5 la libra, había un interés económico. Cuando el cobre está en 3.8, hay otro interés económico. Los yacimientos de baja ley se vuelven más atractivos, mientras que con $2.5 la libra, los yacimientos tienen que tener alta ley para que sean atractivos. Y luego estos recursos potenciales se convierten en reservas. Estas reservas son conocidas y todavía algunas son desconocidas. Pero fíjense, conforme va aumentando la calidad o la concentración en ley por los diferentes cuerpos geológicos, la cantidad va disminuyendo. Entonces es ahí cuando ustedes tienen las reservas donde empieza a generar el interés de un proyecto minero. En las etapas previas es muy conceptual, muy superficial la estimación, entonces no hay una atracción para poder desarrollar un proyecto minero. ¿Y cuál es el ciclo de vida de una mina o de un proyecto minero?
El ciclo de vida empieza en el descubrimiento, que es a consecuencia de exploración. Hay estudios de proyectos, estudios de perfil y estudios de prefactibilidad y estudios de factibilidad. Esto, antes de la prefactibilidad, nosotros conocemos como la conceptualización. ¿Ok? Entonces acá hay un límite. Pasó acá. Entonces, acá tengo un problema. Pero lo puedo resolver fácilmente. Entonces, fíjense que yo estaba hablando de que existe un límite. Déjenme cambiar esto para poder trabajar bien. No hay problema. Entonces, fíjense, yo le estaba diciendo de que es importante entender un concepto que es ya. Entonces hablamos de la prefactibilidad. Ok. Sí. Ok. No quiero confundirlos. Regresamos a la presentación. Entonces les decía de que es importante que ustedes entiendan que en este ciclo de vida de la mina, exploración y descubrimiento, estudios de proyecto, preparación para la construcción, generación de valor y operación y expansión, y luego viene el abandono y cierre. Este es el ciclo de una mina. Entonces ustedes tienen que situarse aquí, en esta línea, que es la prefactibilidad. Entonces, todo lo que son estudios de perfil y el estudio de prefactibilidad corresponden a la conceptualización del proyecto, donde ustedes a alto nivel definen si un proyecto minero puede seguir invirtiéndose para poder desarrollar las siguientes etapas. Después del estudio de prefactibilidad, donde uno analiza muchas alternativas, diferentes tipos de proceso, diferentes combinaciones de ley o de reservas, ustedes de más de 10 o 20 alternativas, ustedes cojan la mejor o las dos mejores, para luego en la etapa de factibilidad hacer competir a esas dos mejores y ver cuál es la mejor alternativa. Entonces aquí empieza lo que es el diseño, a partir de la factibilidad. Luego del diseño hay ingeniería básica, ingeniería de detalle. Durante la construcción hay ingeniería de construcción, detallada para construcción. Hay planos ASBIL, planos finales de construcción, y luego viene la generación de valor. Entonces aquí es donde ustedes dicen, oye, mira, yo antes, en la parte conceptual tengo que hacer algo, hay un valor del agua, y en la parte de diseño hay otro valor del agua, valor estratégico me refiero. Entonces, importante, ustedes como especialistas en metalurgia podemos ver el tema de los procesos. Yo mencionaba acá los dos procesos más generales del cobre. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos a la izquierda el proceso de concentración, ¿ok? Donde está el chancado primario, chancado secundario, viene el tema de la flotación Rauter, concentración, hay una parte que se va a los relaves y otra parte, casi el 98% de lo que ingresa a la planta concentrada se convierte en relave y solamente 1 o 2% se convierte en concentrado. Luego viene una primera limpieza, segunda limpieza, tercera limpieza, concentración con espesadores. Luego viene el dewatering o el filtrado de este concentrado concentrado, y luego viene acá el concentrado que entre el 9 y el 10% de humedad es el concentrado de cobre. Este es el proceso de concentración. Pero también existe el proceso de lixiviación por electroobtención, donde también hay un chancado, hay una molienda, a veces hay aglomeración. Luego se ponen las pilas de lixiviación y se pone una sustancia con ácido. Ese ácido extrae la cantidad rica con cobre, se hace un transporte y luego por la electroobtención, como la planta LES de Toquepala, por ejemplo, se extrae con los ánodos, los cátodos de cobre, que tienen una pureza del 99, por encima del 99%. Ambos procesos utilizan agua. Unos utilizan más agua que el otro, pero en ambos procesos utiliza el agua.
Entonces, dependiendo si ustedes están en el desierto de Chile o en el sur del Perú, el agua es escasa, en las minas de Toquepala, de Cuajone, en las minas de Antofagasta. Pero si están en el norte de Lima o en los Andes, el agua es abundante. ¿Ok? Pero igual, así el agua es abundante también en época seca, durante el año hidrológico, donde no hay agua en los Andes, y no hay agua en el norte, ¿no? Entonces, hay que aprender, porque la operación minera es 24/7, no solamente puedo operar 6 meses al año, tengo que operar los 12 meses del año, 24 por 7 horas, 7 días por 24 horas. Entonces, en ambos procesos hay un consumo de agua que es importante para el proceso. Entonces, ¿cómo es la gestión de recursos hídricos en las operaciones mineras? Lo primero que hay que hacer es identificar las fuentes de agua alternativas que yo puedo tener para darle continuidad a la operación. Identificando estas fuentes alternativas, por ejemplo, desalinización de agua de mar, como Cerro Lindo, por ejemplo, Ignexa Resources, ahí en Chincha, la reutilización de agua tratada o la captación de agua de lluvia. Esas son las 3 principales fuentes. También puede usarse el agua subterránea, siempre y cuando las autoridades permitan utilizar el agua subterránea. Implementación de tecnologías de conservación de agua. Las empresas mineras han implementado tecnologías de conservación de agua, como la optimización del uso del agua en los procesos mineros. Por ejemplo, Antamina recircula el 99%, nosotros las Bambas recirculamos el 97% del agua que usamos en el proceso. La implementación del sistema de recirculación de agua y la reducción de fugas y pérdidas de agua. El agua fresca en las operaciones santoandinas es muy valorada, entonces lo que se hace es restringir el consumo de agua fresca, que principalmente se utiliza para los sellos de las bombas en las plantas de proceso. Entonces la idea es de que maximicemos el uso de agua recuperada y disminuyamos el agua fresca. Por ejemplo, en las Bambas, el agua fresca de Chuspiri cuesta 20 veces más que el agua que usamos del espesador de relaves. Entonces nosotros en la Bamba le decimos al operador, si tú fueras niño y tu mamá te diría, oye, ¿sabes qué? No hay agua en la casa. Y hay 2 alternativas para traer agua. Puedes traerle el agua de una cuadra, de un grifo que está a una cuadra, o puedes ir a traer el agua de un grifo que está a 20 cuadras. Entonces, tú eres el niño, ¿de dónde traerías el agua? Traerías el agua de una cuadra, ¿no? Porque es 20 veces más barato o 20 veces menos esfuerzo. Entonces, cuando tú le enseñas a operar ese concepto, él aprende a optimizar. Nosotros en un año hemos bajado de 4% el consumo de agua fresca a 3%, y este año queremos ir a 2% de consumo de agua fresca. Eso hace que reduzca la huella hídrica de la operación minera. Hay operaciones que tienen, como el caso de Antamina, 99 y 100% en parte del año que recuperan su agua. La gestión adecuada de los residuos de agua. Las empresas mineras han implementado prácticas de gestión adecuadas en los residuos de agua, como el tratamiento y la disposición adecuada de los efluentes y la prevención de la contaminación de agua subterránea. Y básicamente, por ejemplo, todas las aguas residuales de los campamentos y de las cocinas, muchas empresas mineras lo tratan con plantas de petar y se reutilizan para poder utilizar en los inodoros, inclusive también en las duchas, sin ningún problema. Y el monitoreo del sistema de agua subterránea, para controlar si los materiales son conservativos o no conservativos, se instala un sistema de piezómetros para monitorear la calidad del agua en el subsuelo. Y básicamente esto se hace pensando en el cierre. Si tú no conoces cómo se mueve tu agua en el subsuelo, si está contaminada o no está contaminada, si el material es conservativo o no conservativo, cuando tú vas a cerrar en 20, 30 años, te pasa la factura, si tú no has generado una base de conocimiento. Participar con las comunidades locales. Las empresas mineras han trabajado en estrecha colaboración con las comunidades locales para comprender sus necesidades de agua y para implementar prácticas de gestión de agua que sean socialmente responsables y sostenibles. Por ejemplo, el caso de la cuenca de Locumba, en Tacna, ¿no? Donde SAO de Toquepala ha hecho todo un plan integral para el manejo de cuenca, de la cuenca de Locumba, en Tacna, y que ha dado muy buenos resultados. Es importante de que la operación no opere de espalda a la cuenca, de espalda a los usuarios de la cuenca hidrográfica, sino que introduzca el nuevo concepto de gestionar los recursos hídricos con enfoque de cuenca.
Y sobre todo utilizar el agua como una herramienta de gestión social. O sea, nosotros, el sector minero tiene acceso a la tecnología, a los profesionales, a los consultores de primer nivel para poder utilizar el agua como una herramienta de gestión social. No le cuesta más de lo que invierte para sus procesos. ¿Cómo afecta entonces la disponibilidad hídrica y la competencia por los recursos hídricos para el desarrollo de un proyecto minero? Es una pregunta que yo le hice a estas 5 profesionales que me ayudaron a desarrollar esta diapositiva. Por ejemplo, uno de ellos me respondió que de acuerdo al tipo de la operación se debe garantizar las fuentes de agua que les permita operar desde las etapas conceptuales e identificar las fuentes en cantidad y calidad de agua. ¿Ok? Identificarlas y al mismo tiempo se debe evaluar los impactos ambientales del uso de agua disponible en los sectores o actividades que sean afectados por la operación minera. No podemos decir que la operación minera no afecta a los lugares de disponibilidad de agua. Sí afecta. Lo que tenemos que hacer es que esa afectación sea controlada y tener planes de remediación o de reducción de esos impactos. Si nosotros no somos conscientes de eso, cuando nos demos cuenta, nos va a pasar una factura que va a ser por 7 o por 10 veces lo que hemos podido invertir si es que conocemos los impactos desde el inicio de la operación. El otro es que al mismo tiempo de garantizar que los impactos de los otros usuarios sean mínimos, que la competencia por los recursos hídricos no afecten a otros usuarios, o sea, el agua que usa la minería no le afecta al otro usuario, y si no hay agua, hay que traerla de otro lugar. Tomar decisiones de diseño en base a la disponibilidad hídrica de la zona del proyecto sin afectar a otros usuarios. Esto durante todo el ciclo de vida del proyecto y se demuestra que en el EIA la línea base antes de la actividad minera y el plan de cierre para retornar la línea base original. O sea, si yo antes de hacer una operación minera, la cuenca tiene una disponibilidad hídrica, por decir 500 litros por segundo, una vez que yo termino la actividad minera y cierre, tiene que retornar a la misma condición o a condiciones mejores, pero no puede retornar la disponibilidad hídrica a una condición menor. No es factible eso, no es sustentable. Aquí yo les muestro un gráfico del agua en el mundo. Fíjense que el 70% de la superficie está cubierto por agua del planeta. El 97.5% es agua salada y el 2.5% es agua dulce. O sea, la disponibilidad de agua dulce es bien pequeña. Del total de agua dulce en el mundo, el 70% corresponde a glaciales, nieve o hielo. O sea, no es un agua que se puede utilizar directamente. Y casi el 30% son aguas subterráneas o de difícil acceso. Al menos 1% es agua disponible para el consumo humano y los ecosistemas. Fíjense, solamente 1%. Entonces, esto nos debe llevar a que hay que cuidar ese 1% que está disponible porque cada vez es menos. Su extracción por uso es, por ejemplo, el sector agropecuario en el mundo utiliza el 69%, y más el sector ganadero que el sector agrícola, de ese 69%, y el sector industrial utiliza el 19%. Y el sector municipal, que es del uso de poblacional, es el 12%. De este 19% del sector industrial, en el Perú solamente el sector minero utiliza el 1.5% de ese consumo, según el presidente del ANA en el 2017 en el diario Gestión. 1.5%. Entonces, cuando ustedes escuchan a alguien que dice agua sí, oro no, agua sí, minería no, es una persona que tiene desconocimiento, porque el consumo del agua del sector minero es 1.5%, y de ese 1.5%, más del 95% lo recircula. Caso Las Bambas, caso Cerro Verde, caso Antamina. Más del 95% de ese 1.5% lo recircula, porque no le conviene al negocio minero tratar esa agua para vertir al medio ambiente de calidad, es mejor reutilizarla. Y solamente tratar un 3 o 5%, que es lo que se genera en un vertimiento. ¿Cómo afecta la identificación de fuentes de agua, alternativas y la implementación de prácticas de gestión sostenible del agua en la viabilidad a largo plazo de un proyecto minero? Fíjense cuál es la situación del agua en el mundo. Esta es la evolución de la población. Del 2021 al 2100,
va a ir creciendo de 7.700 millones de población, en el 2100 debería llegar a 11.200 millones de habitantes. Lógicamente, este incremento exponencial de la población va a generar mayor consumo de agua en el mundo. Y el Perú no es ajeno a esto. Entonces, la población en riesgo de inundaciones en los últimos datos del 2019 son 1.200 millones en el 2021, pero en el 2100 van a ser 1.600 millones. La población con estrés hídrico, o sea, la población que no tiene la suficiente agua para poder vivir, en el año 2019 era 1.100 millones y en el año 2050 se espera que sea 3.900 millones de habitantes. La población sin acceso al agua potable en el año 2019 era 750 millones y en el año 2050 es 240 millones, se estima. Y la población sin acceso a saneamiento, que es las instalaciones de desagüe, en el 19 eran 2.300 millones y en el 2050 se estima que va a ser reducido a 1.400 millones. Esta es la fuente de ONU y ACUE. Entonces, cada vez va a ser más restrictivo el acceso a los recursos hídricos, cada vez va a ser mayor cantidad de población expuesta a inundaciones y mayor cantidad de población con estrés hídrico. Es decir, que necesita agua y no la va a poder conseguir. Entonces, la principal afectación son los costos en CAPEX y OPEX necesarios para viabilizar el uso del agua en un proyecto. Si los costos son muy altos, puede ser que el proyecto no sea económicamente viable. O sea, si ustedes tienen que bombear 80 kilómetros de agua desde la costa y desalinizar, ese costo de inversión de repente no es muy significativo, pero el costo operativo de mantener esa tubería, el consumo de energía para desalinizar agua de mar, el mantenimiento del sistema de transporte durante el ciclo de vida del proyecto, que son 20 o 30 años, hace que el proyecto sea inviable. Ejemplo, traer agua de mar desde la costa puede reducir el beneficio del proyecto, el NPV, o tener que desalinizar el agua de mar o realizar un tratamiento de agua contaminada para poder utilizarla o poder vertirla al medio ambiente. Es posible que el uso del agua de mar para una operación y mantenimiento. El caso, por ejemplo, de Mina Justa, ¿no? Mina Justa es un proyecto que desarrolló Ausenco allá por el año 2016-2017. Tuvo un récord de construcción, se reconstruyó en plena pandemia, y el mantenimiento de esta planta se hacía con agua de mar. Entonces las estructuras, el revestimiento y pintura resistía ataque por sales, porque así fue conceptualizado el proyecto y así se está operando actualmente. ¿Es el agua un recurso crítico en la conceptualización y diseño de un proyecto minero? Yo aquí les muestro un gráfico, por ejemplo, el agua. Si hablamos de riesgo crítico, hay 2.100 millones de personas que no tienen agua limpia. ¿Ok? Tenemos 3 de cada 10 personas que carecen del acceso a los servicios de agua potable. 6 de cada 10 carecen de acceso a instalaciones de saneamiento. 4.000 millones de personas carecen de servicios básicos de saneamiento, retretes o letrinas. Cada día 1.000 niños mueren debido a las enfermedades diarreicas asociadas a la falta de higiene. 1.800, para el año 2025, 1.800 millones de personas vivirán en países o regiones con una drástica falta de agua. 2/3 de la población mundial tendrá que encontrarse en condiciones de escasez, y el 65%, las sequías serían 65% más frecuentes, con un aumento de 2 grados en la temperatura de la Tierra. ¿Qué podemos hacer para poder cuidar y usar adecuadamente el agua? Opciones de alimentarse: hay que reducir los desperdicios de los alimentos, probar lunes sin carne, apoyar la agricultura sostenible, comprando alimentos de granjas sostenibles, ahorrar agua, comprar menos cosas promoviendo la reutilización, el reciclaje, y decir no hay agua embotellada, decir no al agua embotellada.
Opciones alimentarias, productos de energía energéticamente eficientes, fomentar la energía renovable y cambiar una de las fuentes de energía verde. Eso es lo que podemos hacer para poder frenar y que este recurso no se vuelva crítico, o un riesgo crítico. Entonces, sí es un riesgo crítico el agua para un proyecto minero, porque puede inviabilizar el proyecto. Uno, se debe garantizar que se tenga suficiente agua para el proceso durante todo el año hidrológico del agua, tanto en la época seca como en la época húmeda. Se debe definir cuál es el costo CAPEX y OPEX para tener agua disponible durante todo el año hidrológico para la producción sin afectar a otros usuarios de la cuenca. O sea, no podemos operar de espalda a la cuenca. Somos un usuario y somos parte de la cuenca. Y el beneficio del sector minero no puede perjudicar a la gente que está en el entorno de influencia donde nosotros realizamos nuestra operación minera, pero esa convivencia tiene que ser una convivencia que no impide el desarrollo de la actividad minera, pero que tampoco impide el desarrollo de las actividades que no son mineras a los otros usuarios. ¿Por qué es esencial el agua para la operación minera? Fíjense ustedes, aquí tenemos la producción primaria de energía, la generación de energía, industria, municipal y agricultura. Fíjense cómo es el estrés hídrico. Cuando hablamos de extracción, en el sector de extracción, tenemos que agricultura, estos son datos de Argentina, tenemos 3.000 kilómetros cúbicos de agua en lo que es agricultura, en el municipal es la parte azul, en la industria es la celeste, que ahí está la minería, y la generación eléctrica es la naranja oscuro, y tenemos acá la producción primaria de energía. Entonces, cada año, en 14, en el 2015 y en el 2040, va a reducirse el consumo de agricultura, va a aumentar el uso municipal. Pero eso es en el tema de extractivo. En el tema de consumo, en el 2014 tenemos esta estadística, en Argentina, en el 2025 aumenta la parte de agricultura en el consumo y en el 2040 también aumenta mucho más. Entonces el estrés sísmico físico se define aquí como la porción total del agua dulce extraída anualmente por todos los sectores principales, incluidos los requisitos ambientales de agua respecto a la cantidad de todos los recursos renovables de agua dulce, expresada en porcentaje. Entonces, ¿por qué los procesos metalúrgicos utilizan agua? O sea, es esencial para la operación porque los procesos metalúrgicos en el sector minero utilizan agua. No hay ningún proceso metalúrgico que no requiere el agua. El mantenimiento de vías y la energía mecanizada utiliza agua. La minería mecanizada utiliza agua. El consumo humano del personal que trabaja en la mina, propio y contrata o terceros. El transporte de relaves hacia los depósitos no se podría realizar si no tuviera agua, aun cuando sea un relave filtrado, porque tiene cierta humedad para poder transportarlo. Si no, se convertiría en polvo y sería un daño ambiental. El quinto, es esencial el agua porque puede generar inestabilidades en los tajos o en las labores subterráneas a consecuencia de la presión hidrostática. Entonces, cuando uno no controla el dewater en un tajo abierto, esa saturación en los taludes hace que haya mayor empuje y inestabiliza los taludes. Lo mismo sucede en una labor subterránea, como San Ignacio Morococha, por ejemplo, en Cinza. Si no controlas el bombeo, el agua sube el nivel, genera una presión en la roca y esta roca puede fallar o puede inestabilizar las labores. ¿Por qué es esencial el agua para la vida de las comunidades cercanas? Aquí yo muestro un gráfico donde muestro la importancia del ciclo del agua. Y, por ejemplo, regula los eventos de lluvias y sequías, tiene un papel fundamental en la recarga de los acuíferos y básicamente para la recirculación de los océanos y el flujo de los ríos. Trabaja en conjunto con otros ciclos de la biogeoquímicos y es importante para el mantenimiento de los ecosistemas, ¿no? Los ecosistemas de lo que es flora y fauna requieren agua para poder mantenerse. Y sin el agua no existe la vida. ¿Ok? Entonces,
El agua es esencial para la vida de las comunidades cercanas a las operaciones mineras por varias razones. La primera es básicamente por el consumo humano. Todas las comunidades requieren un consumo humano igual que en la capital de Lima, en Arequipa o en Trujillo. Porque la principal actividad que desarrollan las comunidades cercanas a operaciones mineras, sobre todo altoandinas, es la agricultura. También algunas actividades como la ganadería, algunas comunidades también, a veces es paupérrima o es muy con baja tecnología, pero sí desarrollan sobre todo para autoconsumo. El medio ambiente, el agua es esencial para la vida porque protege el medio ambiente en el cual conviven las comunidades. En conclusión, el agua es esencial para la vida, ¿ok?, de las comunidades cercanas a las operaciones mineras, ya que afecta directamente la salud, su sustento y el medio ambiente en el cual ellos viven. ¿Y cuál es el proceso más crítico donde se utiliza agua en una operación minera? Hablamos de la extracción, el procesamiento, el transporte de minerales, control de polvo o mitigación de impactos ambientales. ¿Cuál ustedes creen que es el proceso más crítico donde se utiliza mayor cantidad de agua? A ver, Rosana Ramírez o Cristian Díaz o María Velarde. ¿Quién me puede responder esa pregunta? En el procesamiento, Edgar. En el procesamiento de minerales. Claro, es correcta esa respuesta. En el procesamiento de minerales es donde se consume mayor cantidad de agua. Los procesos más críticos donde se utilizan agua son los procesamientos de minerales. El procesamiento de minerales es crítico porque requiere grandes cantidades de agua y puede generar una gran cantidad de residuos líquidos también, que pueden contener sustancias tóxicas y contaminantes. Y cuando hablamos de cantidades de agua, hablamos de 1.9 a 2.1 metros cúbicos por tonelada molida en el tema de concentración. En Chile, gracias a la escasez del agua, ellos han desarrollado ratios de 1.6 a 1.8 metros cúbicos por tonelada. Toquepala, a raíz de que no le permitieron tener mayor licencia para usar agua subterránea, porque se la negaron, ellos tuvieron que sacar agua del relave que venía de Cuajone a Toquepala, hacer un sistema y bombear agua desde Quebrada Honda hasta Toquepala por más de 80 kilómetros. Esa necesidad que tuvo el Estado del Perú en el proyecto Toquepala, en la expansión de 60 a 120 mil toneladas, hizo de que su consumo de agua baje a 0.87 en Cuajone y 1.6 metros cúbicos por tonelada molida en Toquepala. Entonces eso es algo que la necesidad y la escasez hace que el ingeniero peruano sea creativo y pueda optimizar este consumo. Si bien otros procesos de la minería como la extracción, el transporte de minerales y también requieren agua, pero el procesamiento de minerales es el proceso más crítico debido a la cantidad de agua que se utiliza y a la cantidad de residuos líquidos que genera. Y aquí yo muestro la gráfica donde está el procesamiento de minerales. La pregunta entonces es, y acá tenemos la extracción de mineral, tenemos el chancado primario, chancado y secundario y terciario, arneros, molienda, flotación, espesamiento y filtrado. ¿Cuál de estos ocho pasos del procesamiento mineral es el que consume más agua? ¿Quién me puede decir? La flotación. La flotación. La flotación es la que consume mucho más agua y la que también genera mayor agua residual que se tiene que recircular. ¿Ok? Entonces es muy importante en conocer esto porque ahí es donde tú tienes que concentrar si quieres ver el valor estratégico del agua, porque este consumo de agua te va a golpear el CAPEX y te va a golpear el OPEX, ¿no? ¿Y qué puede pasar si los proyectos mineros no consideran cuidadosamente el suministro de agua disponible y las necesidades de agua del proyecto, así como los impactos potenciales, no solamente en calidad, sino también en cantidad del agua en la región? Fíjense este gráfico de acá que muestra el agua, una responsabilidad compartida, ¿no? Según el segundo informe de las Naciones Unidas sobre el desarrollo de los recursos hídricos en el mundo,
Se muestra que la responsabilidad colectiva resulta fundamental a la hora de evaluar y hacer un seguimiento de los progresos y para alcanzar las metas y objetivos acordados internacionalmente. O sea, no solamente el gobierno es responsable del agua, no solamente el sector privado es el responsable, sino que todos tenemos responsabilidad compartida. La academia, las comunidades, las ONG, las organizaciones sin fines de lucro, todos somos responsables y es una responsabilidad compartida, porque cuando no hay agua, le afecta a todos, no solamente a unos cuantos. Entonces, si los proyectos mineros no consideran cuidadosamente el suministro de agua del proyecto, así como los impactos potenciales en la calidad y cantidad del agua de la región, puede ocurrir varios impactos negativos. Por ejemplo, escasez del agua, sobre todo en época seca. Contaminación del agua. Puede haber agua, pero el agua no cumple los secas y los límites máximos permisibles para consumo humano, para riego. Cambios de flujo de agua. Nosotros, cuando intervenimos una labor subterránea o un tajo abierto, cambiamos las condiciones del agua subterránea. Entonces generamos vacío en un tajo, en un socavón, entonces el agua tenía una dirección de flujo subterráneo, y al intervenir el sector minero en una operación minera, interrumpe ese flujo natural del agua, entonces el agua toma otras direcciones de flujo y cambia el aprovechamiento aguas abajo de las operaciones. El otro son los conflictos sociales. Una de las principales, si ustedes analizan todos los conflictos sociales que están en la Defensoría del Pueblo, más del 80% están relacionados a conflictos sociales por el uso del agua. Algunos con fundamentos, otros sin fundamentos, pero en general más del 80%. En conclusión, la falta de consideración cuidadosa del suministro del agua disponible y las necesidades del agua del proyecto, así como los impactos potenciales en calidad y cantidad del agua en la región, pueden tener efectos negativos significativos en el medio ambiente, la salud humana y la vida silvestre. Y hablo de la flora y fauna, así como las relaciones sociales y económicas en la región. Entonces, ¿cómo puedo incluir la identificación de fuentes de agua alternativas, la implementación de tecnologías de conservación de agua y la gestión adecuada de los recursos de agua en el desarrollo de un proyecto minero? O sea, cada vez que ustedes tengan que desarrollar o ser parte de un equipo multidisciplinario para desarrollar un proyecto minero, tienen que hacerse esta pregunta. Porque la respuesta a esta pregunta le va a dar sostenibilidad al negocio. La vida útil de una mina no es 5 o 10 años, la vida útil de una mina es de 30 a 50 años. Empezamos con 30 y siempre terminamos en 50, 60 años. Pero para que esta vida útil se incremente significativamente, tenemos que gestionar sosteniblemente este recurso hídrico, porque sin agua no hay minería. Entonces, para incluir la identificación de fuentes de agua alternativas, la implementación de tecnologías de conservación de agua y gestión adecuada de residuos de agua en el desarrollo del proyecto minero, se puede seguir los siguientes pasos. En mi experiencia, y en lo que yo he entrevistado a estas 5 personas que les mencioné, lo primero que me dijeron: hay que realizar un análisis detallado del suministro de agua disponible en la región y las necesidades de agua de un proyecto minero. ¿Ok? Tenemos que hacer un registro y decir, oye, realmente, ¿cuánto hay de agua? Y acá, por ejemplo, hay un concepto muy importante que es la incertidumbre de los modelos hidrológicos que nos permiten determinar la disponibilidad hídrica. Ese es un tema muy interesante que se debería tomar en cuenta, porque tú cuando haces un estudio de impacto ambiental, tienes muy poca información. No hay estaciones meteorológicas, no hay información reciente de la cuenca donde vas a desarrollar el proyecto. Tú haces ciertas estimaciones y dices, la cuenca va a tener 300 litros por segundo. Y le ofreces 200 litros a la comunidad y tú vas a usar 100 litros en tu operación. Empiezas a operar y a partir del tercer año no hay esa cantidad. Entonces la estimación de la disponibilidad hídrica es un factor importante y está relacionada a la incertidumbre. ¿Cuán cierto es esa estimación teórica de los modelos que hacen en gabinete sin hacer un trabajo de campo, sin hacer una auscultación en el terreno o tomar información meteorológica antes de desarrollar ese proyecto? Ese es un tema muy crucial de investigación. Se puede incluir en los estudios conceptuales a partir del balance de agua. O sea, tenemos que invertir en la etapa conceptual, hacer un balance de agua con la información que tenemos y con la demanda de agua que tiene el proceso productivo minero, de tal manera de ver si es factible o no es factible, de acuerdo a la disponibilidad hídrica de la cuenca, utilizar un proceso u otro proceso.
Identificar las fuentes de agua alternativas, implementar tecnologías de conservación de agua. Hay una tecnología que es siembra y cosecha de aguas. La Universidad Agraria de La Molina lo está desarrollando. Hay información muy valiosa ahí que se puede implementar. El quinto es desarrollar un plan de gestión de recursos de agua que incluya la identificación de los tipos de residuos de agua generados por el proyecto minero. Y cuando hablamos de un plan de gestión de residuos de agua, se trata de poder gestionar estos residuos en la fuente, no en el vertimiento, no al final del proceso, sino en la fuente y durante todo el ciclo de transporte de estos residuos, de tal manera que cuando llegue ya en el punto de vertimiento o al final del proceso, sean controlados. Establecer un sistema de monitoreo y seguimiento para evaluar continuamente el uso del agua y la gestión de residuos del agua en un proyecto minero. O sea, el proyecto tiene que nacer ya con este sistema de monitoreo. No puede ser que construyan el proyecto, estén operando y ahí recién, oye, ¿cómo voy a monitorear? ¿Cómo voy a hacer seguimiento a los grados de contaminación del agua? Y es muy tarde, porque no generas una base de conocimiento y no estás monitoreando la línea base del estudio de impacto ambiental antes de empezar a operar. En la inclusión de la identificación de fuentes de agua alternativas, la implementación de tecnologías de conservación de agua y gestión adecuada de recursos de residuos de agua, en el desarrollo de un proyecto minero puede ayudar a reducir la dependencia del proyecto en el suministro de agua local, minimizar el consumo de agua y reducir los impactos ambientales negativos. O sea, si nosotros no consideramos eso en el desarrollo de un proyecto minero, nos va a pasar factura en el año 10, en el año 15, y una factura mucho mayor en la época de cierre y poscierre. Cuando hablo de pasar factura, es que nosotros podemos invertir como 5, si cumplimos todo esto, y luego se multiplica eso por 7, o se multiplica por 10, y es una experiencia real en cierre de minas. Cristian Díaz, tienes la mano levantada. Sí, Cristian, te escucho. Sí, bueno, quería participar ahí, Edgar, comentando pues, que uno de los principales problemas también en la minería aurífera es también el agua, ¿no? Y no el problema tanto por de dónde obtenemos el agua, ¿no? Sino no por tema de fuentes, sino más bien cómo se dispone el agua. Acuérdense pues que en la minería aurífera tenemos grandes extensiones de componentes en los pad, en los depósitos de desmontes, en los mismos tajos, y es agua que ingresa al sistema. Y en época de lluvia se vuelve incontrolable. El gran problema en la minería aurífera es qué se hace con el agua en época de lluvia. Y por eso ahí parte de la gestión es el tema del almacenamiento. En Yanacocha, donde tuve la oportunidad de trabajar muchos años, tuvimos un proyecto pues, ¿no? de transformar un tajo, el Tajo San José, en un reservorio, ¿no? Donde almacenamos hasta 6 millones de metros de cúbicos de agua tratada, la cual se destinaba pues, para poder distribuirla en la época seca, ¿no? En realidad fue una experiencia muy alentadora, en el sentido de que en el 2006 también nos valió una premiación pues, ¿no? por el CONAMIN en ese tiempo, todavía no existía el MINAM. Y en realidad quería mencionar también, aprovechando que mencionabas el tema de fuentes y el tema de alternativas, ¿no? Sí, gracias, Cristian, muy buen aporte. Claro, hay operaciones que les falta agua y también cuando te sobra el agua es otro problema, porque ¿dónde lo almacenas? Y si te sobra, no es que tú vas, abres el caño y viertes al medio ambiente. Tienes que vertirlo con cierta calidad, con ciertos parámetros, porque si viene una inspección y te monitorea ese vertimiento, a veces autorizado o no autorizado, que no cumple los parámetros, te ponen una multa de 100 a 1000 UITs o simplemente te cierran la operación. Sí, correcto. Ese proyecto vino de la mano con mucha tecnología. Los años que te menciono, pues, ¿no? La década del 2000,
la ósmosis era solo un proceso que social y la se reputación de llevaba la empresa minera. en laboratorio, ¿no? Para tener agua ultra pura. Sin embargo, Yanacocha fue la primera empresa, pues, ¿no?, que lo hizo a nivel industrial, ¿no? Y hoy por hoy ya la ósmosis, pues, se ha convertido en un proceso para refinar agua, y que muchos inclusive lo utilizan en el tema de potabilización de agua, ¿no? Entonces, lo que tú dices es muy cierto. O sea, estos proyectos al final traen tecnología y lógico, pues nuestra tecnología dejan como una muy buena experiencia en la gestión, ¿no? Sí, definitivamente. Los proyectos, cada proyecto reciente trae lo último en tecnología, ¿no? Cuando empezaron a construir Antamina trajo lo último, hace 20 años era lo último en tecnología. Luego ahora viene Quellaveco, 20 años después, y también trae lo último. O sea, lo que tiene Quellaveco lo tienen pocas minas. Entonces siempre la minería apunta a lo último en tecnología porque necesita sacar el máximo provecho de esa tecnología. La idea es de que, y lo que yo siempre digo como especialista en recursos hídricos, es de que la misma tecnología que usan en el Tajo, la misma tecnología que utilizan en la planta, tienen que utilizar para gestionar el agua y el relave. ¿Por qué? Porque sin relave y sin agua no hay minería. Puedes tener mucha reserva, mucho mineral, puedes tener la mejor planta, pero si no hay agua y no manejas tus residuos, de nada vale. Entonces, justifica tener ese enfoque, ¿no? Lo que menciona. Entonces, acá, importante entender lo que es la obtención de la licencia social, ¿no? Jorge Mesa de Sauder decía, oye, pero ¿dónde está la definición de licencia social? ¿Qué debo hacer yo para poder cumplir la licencia social? Sí, pues la licencia social, por ejemplo, en el norte del Perú hay una licencia social, en el sur del Perú hay otra licencia social, en la costa hay una licencia social y en las Andes es otra licencia social. No hay una lista, no hay unos requisitos, pero lo que sí sabemos por experiencia es de que lo primero que hay que hacer es tener legitimidad. Legitimidad, o sea, que todo lo que nosotros hagamos y diseñemos sea legítimo, que haya sido auditado y revisado y que sea transparente. Una vez que tú tienes legitimidad, porque si no tienes legitimidad generas un rechazo. Y luego que tú tienes legitimidad y evitas el rechazo, tú empiezas a tener la credibilidad. Credibilidad. Si tú eres creíble, generas aceptación. Aceptación. Y una vez que tú lograste la legitimidad, la credibilidad, evitaste el rechazo y tuviste aceptación, generas confianza. Al generar confianza, la población o la comunidad es copropietaria. Pero no es que sea accionista de la operación minera, sino que se siente, genera el sentido de dueño. Porque si crece la operación minera, yo también crezco como poblador. Si aumenta la producción, yo también aumento mi beneficio porque tengo un empleo indirecto, tengo un beneficio indirecto del desarrollo minero. Si ustedes van a Chaguahuacho, que es la ciudad principal que está cercana a la zona de influencia de las Bambas, hace 12 años no habían ni 1.200 personas. Yo he estado hace un fin de semana y hay más de 15.000 personas, o sea, ha crecido exponencialmente y siguen creciendo. Entonces, esas 15.000 personas, si tienen confianza con la operación minera, porque hay legitimidad y creatividad, pueden considerarse copropietarios y decir, oye, si crece la mina, yo también voy a crecer. Y al final, esta copropiedad permite tener la aprobación. Y eso es lo que es la diferencia en gestionar responsablemente el agua para obtener un permiso y gestionar de una manera muy superficial el recurso hídrico en un proyecto minero. Entonces, la gestión responsable del agua puede tener un impacto significativo en la obtención de permisos y licencias para un proyecto minero, así como la aceptación social y la reputación de una empresa minera. En muchos países la gestión del agua es un tema crítico y altamente regulado, y las empresas mineras deben cumplir una serie de requisitos y estándares
para obtener los permisos y licencias necesarios para operar. Unos países son más exigentes que otros, pero en general todos son exigentes. Además, la gestión responsable del agua también puede mejorar la aceptación social del proyecto minero. Las comunidades locales y los grupos de interés a menudo están preocupados por el impacto que la minería en torno al agua. Entonces, lo que yo siempre digo es que podemos utilizar el agua como una herramienta de gestión social. Y no le cuesta mayor esfuerzo. Lógicamente, esta herramienta de gestión social no tiene que ser dependiente. O sea, la empresa minera tiene que promover, tiene que capacitar a la población, pero el Estado tiene que jugar su rol importante en el tema de inversión de infraestructura, en beneficio de la comunidad, porque el Estado recibe impuestos, recibe canon y regalías del sector minero que debería invertirlo, y la mejor forma de invertirlo no solamente haciendo colegios, postas médicas, hospitales, carreteras, sino haciendo infraestructura de agua para que la comunidad pueda mejorar su calidad de vida. El efecto es crítico para la obtención de permisos, ya que se debe demostrar que los impactos en los proyectos mineros sobre los recursos hídricos están bajo control y afectan mínimamente las actividades de las comunidades. Tiene la infraestructura necesaria para cumplir con los parámetros ambientales y la protección a la biodiversidad asociada al recurso hídrico y a los ecosistemas. O sea, esa es una pregunta que debemos hacernos cuando desarrollamos un proyecto minero. Porque si no tenemos esa infraestructura, es muy probable que nos rechacen un permiso ambiental para desarrollar un proyecto minero. Y aún no lo rechacen y lo aprueben, cuando ustedes empiecen a implementar la construcción, va a venir una comunidad que está ahora mejor asesorada que hace 15 o 20 años. Tiene expertos que están al mismo nivel que una empresa minera, que van a cuestionar esa inexistencia de esa infraestructura para garantizar los parámetros ambientales y la protección a la biodiversidad. Planes de monitoreo y control ambiental que garanticen el cumplimiento de compromisos ambientales. Inclusive estas estaciones de monitoreo pueden ser en tiempo real y estas pueden ser auditadas por un tercero y certificadas internacionalmente por un independiente que garantice la transparencia de este monitoreo y seguimiento. Demostrar que tienen un sistema de gestión que incluye el monitoreo de los parámetros en los puntos de vertimiento, transmitir información pública de manera clara y transparente. La mejor forma de generar confianza en la población que está en el entorno del sector minero es transmitir información pública de manera clara y transparente. Porque si cuanto más ocultemos esa información, cuando eso salga a la luz va a ser mucho más difícil. Es mejor ir transmitiendo, ir controlando los parámetros para evitar sorpresas y enemistades con la población alegañas a la operación. Entonces, ¿cuál cree usted que sea el valor estratégico del agua para una empresa propietaria de un proyecto minero? ¿Quién me puede dar una idea, un concepto de cuál es el valor estratégico del agua? Tengo 28 participantes, 26 participantes, 27, 25 participantes. ¿Cuál cree usted que sea el valor estratégico del agua para una empresa propietaria de un proyecto minero? ¿Quién me ayuda? Por ejemplo, Alexandra. ¿Cuál crees tú, Alexandra, que puede ser el valor estratégico del agua? Pablo Vázquez de Tacna. ¿Cuál cree usted, Pablo Vázquez, que es el valor estratégico del agua en una empresa propietaria de un proyecto minero? Elear Gómez. ¿Están o no están? Samsung SMA146. A ver, dígame, Elear Gómez. Lo escucho.
No, no, yo no lo escucho. ¿Ustedes lo escuchan? ¿Aló? Son 4 panelistas, 28 participantes, 24 personas. ¿Alguien me puede decir cuál cree que es el valor estratégico del agua en una empresa propietaria de un proyecto minero? ¿Nadie? ¿Me escuchan ustedes o no? Cristian, ¿me escuchas? María, María, ¿me escuchan? Sí, yo sí lo escucho, ingeniero. Entonces, tengo 24 participantes, pero nadie me está escuchando, me parece. Ok. Entonces, continuemos. Miren, el valor estratégico del agua en una empresa propietaria es un recurso crítico para cualquier empresa minera y su valor estratégico es muy alto. El suministro de agua, el agua es esencial para la operación de una mina, ya que se utiliza en una variedad de procesos, como la extracción, el procesamiento, el transporte de minerales. Sin un suministro adecuado del agua, una mina no puede operar de manera efectiva. O sea, le puede faltar explosivos, le puede faltar petróleo, pero no le puede faltar agua. ¿Ok? Porque el agua depende del ciclo hidrológico de la cuenca. Y si ustedes no conocen el ciclo hidrológico de la cuenca, y ustedes no administran bien los recursos hídricos, no van a ir a la tienda a comprar agua, porque les va a salir muy caro ir a la tienda. Pueden ir a la tienda a comprar petróleo, a comprar emulsión, a comprar explosivos, a comprar bolas para el molino, pero no pueden ir a la tienda a comprar agua. La agua ustedes tienen que gestionarla y sacarle el máximo valor, el máximo provecho. Gestionar los riesgos. La gestión del agua es un factor crítico en la gestión de riesgo para una empresa minera. Y existe la diferencia entre fracasar o poder tener éxito en una operación. Las inundaciones, la sequía y otros eventos climáticos extremos pueden tener un impacto significativo en la operación de una mina. Si no, preguntemos, por ejemplo, en Cuajone, cuando hubo el fenómeno del Niño, y tuvieron paralización porque se activaron todas las quebradas, porque hubo una lluvia intempestiva. O hablemos de otras operaciones en los Andes peruanos, que cada vez que hay una lluvia torrencial o una intensidad, de mayor intensidad en menor tiempo, se activan todas las quebradas y no pueden acceder. Por ejemplo, en el 2007, en San Ignacio Morococha, se activaron 8 quebradas desde San Ramón hasta Vito, y murieron varias personas porque justo fue en el cambio de guardia. Si ustedes no gestionan bien los riesgos de la gestión del agua en su operación, es la diferencia entre el éxito y el fracaso de una operación. Cumplimiento normativo. La gestión del agua es un tema altamente regulado en muchos países y las empresas mineras deben cumplir con una serie de requisitos y estándares para obtener los permisos y licencias necesarios para operar. Entonces, no está regulado el consumo de petróleo, no está regulado el consumo de emulsiones con el nivel que está regulado el uso del agua. El uso del agua es mucho más exigente. Reputación. El valor estratégico del agua para un propietario de un proyecto minero es su reputación. La gestión responsable del agua también puede mejorar la reputación de una empresa minera en un mundo cada vez más consistente del medio ambiente, más consciente del medio ambiente y la socialmente responsable. Las empresas que demuestren un compromiso con la gestión responsable del agua y otros temas ambientales y sociales son más propensas a ser vistas de manera positiva por los inversores, los clientes y otros grupos de interés. Si una empresa tiene una multa, una paralización por incumplimiento de parámetros ambientales en el vertimiento, es muy probable que sus acciones bajen, ¿ok? Que la confianza de los inversionistas bajen, y los inversionistas, por ejemplo, existe el PRI, que es un grupo de accionistas de la Iglesia de Gran Bretaña, los mayores millonarios del mundo que están en el PRI. Ellos compran y hacen transacciones de acciones, compra y venta de acciones en empresas que sean miembros del ICMM y que cumplan los lineamientos y estándares del ICMM en gestión de recursos hídricos. Le da cierta confianza, cierta garantía de que esas empresas son sostenibles. Entonces es más atractivo para ese tipo de inversionistas. Entonces,
El valor estratégico de una empresa propietaria de un proyecto minero son 4. Suministro de agua, gestión de riesgos, cumplimiento normativo y reputación. En síntesis, lo que yo voy a cerrar esta síntesis del valor estratégico del agua en este miércoles metalúrgico. Lo primero es que el agua es un habilitador para operar y producir. ¿Ok? Si no tienes agua, tú no puedes operar, y si no puedes operar, no puedes producir metal fino. Segundo, en los procesos se requiere tener un adecuado sistema de gestión del agua que te permita mantener una licencia social para operar, tener un relacionamiento con las comunidades y que te permita tener confianza en las comunidades. Tú no puedes tener una minería de 50, de 100, pretender tener una operación por más de 30 o 50 años si no tienes confianza en la comunidad. Mantener los controles establecidos, los permisos que están monitoreados y controlados por los entes reguladores, licencias regulatorias de los IGAS, instrumentos de gestión ambiental, aprobados para esa operación. Mejorar la competitividad como empresa ESG, ambiental y socialmente y con gobernanza, para el acceso a créditos y financiamiento sostenible, así como acercamiento a clientes que requieren solicitar recursos con un mínimo impacto en el medio ambiente y en las operaciones sostenibles, y con operaciones sostenibles. Importante establecer, cumplir los principios y valores de la empresa asociados a la gestión sostenible de los recursos hídricos, establecer controles de gobernanza que te permitan análisis de riesgos y sistemas de auditoría de cumplimiento de los estándares y procedimientos, políticas de la empresa, así evitar cometer incumplimientos ambientales y actos de corrupción en temas relacionados a la gestión sostenible de los recursos hídricos. Es muy conocido y es muy propenso que en temas de recursos hídricos haya corrupción en las empresas mineras, por incumplimientos, por violación de normas ambientales, y muchos CIOs están en procesos de juicios, acá en el Perú y en el extranjero, por incumplimiento ambiental. O sea, tú no puedes contaminar el agua de consumo humano y hacerte la vista gorda, y que pueda intoxicar o contaminar a miles de pobladores en el entorno minero. Eso está penado, es un delito penal. Operar pensando en el largo plazo, siempre en el cierre y poscierre, y eso es tener una base de conocimiento de cómo se ha comportado tu flujo subterráneo y tu agua superficial durante todo el ciclo de vida de la presa, de la operación minera. ¿Ok? Si estás en el Tajo A, tiene un grado de contaminación. Si estás en el Tajo B, si estás en la labor 1, en la fase 2, en la fase 3, cada tipo de mineral tiene un agua de contacto y esa agua de contacto se debe tratar o se debe manejar de cierta forma. ¿Ok? Genera una base de conocimiento que nos permita realizar una gestión adaptativa. Yo voy adaptando el manejo de agua de acuerdo al grado de contaminación que yo estoy operando de nuestra operación a lo largo de la vida útil, incluido el cierre y abandono. Entonces, no sé, esta es la síntesis, son 7 puntos que he querido transmitirles hoy día en esta charla, y no sé si ustedes tienen algunas preguntas y consultas a los que han estado atendiendo. Realmente tengo 25 participantes, pero quisiera saber si tienen alguna pregunta o alguna consulta. Excelente tu ponencia, Edgar. Muchas gracias a nombre del capítulo de Ingeniería Metalúrgica. Sí, acá en el chat, que es lo que es el medio que se pueden comunicar nuestros participantes, hay una pregunta de Alexandra C. Dice así, pregunta ella, que el recurso del agua sea un valor compartido con la comunidad, asegurando la calidad. Si es posible, Antamina lo hace. Antamina le da 500 litros por segundo en época de estiaje a sus comunidades aguas abajo, y tiene una presa que ha diseñado y construido para uso en su operación cuando hay época de estiaje, pero le da 500 litros por segundo de calidad y cantidad sin ningún problema, y eso ha hecho que desarrolle agricultura y ganadería en Antamina. Ese es un ejemplo, ¿no?, a seguir por otras operaciones mineras, pero sí es posible la respuesta. ¿No? Excelente. Cristian, no sé si quieres acotar algo. Aló, buenas noches. ¿Qué tal? Adelante. Gracias. Sí, yo quería preguntarle,
al expositor que, bueno, está bien los temas que nos ha hablado de la importancia del agua y su manejo responsable. Lo que sí es, no sé si usted tiene el link para verificar en tiempo real cómo está el monitoreo de las aguas. Ríos arriba, ríos abajo. Y como usted dice, pues hay que tener una base de datos para poder mejorar la performance, ¿no? Entonces yo le hablo esto del año 1992, que se dijo, bueno, hay control ambiental, pero para eso hay que diseñar todo un proceso de implementación de controles, equipos, monitoreos. Se dijo, vamos a hacer una planta de tratamiento de aguas industriales para recircular el agua. ¿Cuánto es el presupuesto? $2 millones. Esa planta, en teoría o en la práctica, llegó a costar $39 millones. Es importante tener el monitoreo en tiempo real. Eso permite, como dice usted, ser transparente de las cosas que están haciendo, ¿no? Y evitar que cuando llega la fiscalización, recién estemos haciendo pues cosas que no debemos hacer. Esa era mi consulta. Muchas gracias. Gracias, Edgar. Edgar, ¿Sí? ¿un comentario al ingeniero Gómez? No, sí, miren, nosotros, o sea, en general todas las operaciones tienen controles de cantidad, básicamente, que son en línea, ¿no? Mediante válvulas solenoides y flujómetros uno puede controlar en línea lo que son las cantidades de agua que ingresan y salida, y nosotros reportamos eso al ANA. Todos los meses se reporta la cantidad de agua en el vertimiento y la calidad. La calidad sí se hace en forma manual, porque dependiendo de la concentración y del tipo de contaminante que tiene el agua, se tiene que tener ciertos instrumentos. Esa tecnología todavía no está desarrollada en nuestro país. Nosotros monitoramos en forma semanal, en época de lluvia a veces es diaria, y tenemos esos registros que mensualmente reportamos al ANA, y el ANA en cualquier momento somos una de las operaciones mineras que han sido al año mucho fiscalizadas, la mayor cantidad de veces que otras operaciones, y eso lo puede hacer el ANA o SINERMIN las veces que ellos quieran, o la OEFA, ¿no? En 12 años de operación nunca ha tenido las Bambas una sanción o un incumplimiento ambiental, lo mismo que Antamina, Cerro Verde, que en cualquier momento la autoridad puede ir inopinadamente a poder hacer un monitoreo, ¿no? Pero sí, nosotros tenemos monitoreo en cantidad de agua en línea. La calidad es más complejo porque esa tecnología no está todavía implementada en nuestro país, pero estamos, en cuanto esa tecnología se tenga, se va a poder monitorear, y toda esa información se transmite a las autoridades como el ANA en forma mensual. Y ellos luego, cierto tiempo, vienen y contrastan si realmente es verdadero o falso ese registro que nosotros hacemos de manera voluntaria. Esa sería mi respuesta para el colega. No sé si hay Muchas otra gracias. pregunta. Muchas gracias, ingeniero Quirós. Le doy el pase al ingeniero Cristian Díaz a alguna acotación. Adelante, Cristian. Sí, buenas noches con todos. En nombre de la Junta Directiva, darte las gracias, Edgar, por tu participación en la ponencia de este tema, y muy importante para todos nosotros que estamos en minería y también los que pensamos en temas de sostenibilidad socioambiental, ¿no? Y yo creo que has puesto muy bien los indicadores que se tienen que tener para definir el valor estratégico del agua. Sin embargo, cuando hablamos de valor, es muy subjetivo, ¿no? Porque como bien lo has dicho, para la comunidad el valor puede ser mucho más alto que para nosotros en el sector minero, ¿no? Como usuarios del agua. Y no por esto debemos hacer una mala gestión, sino al revés, ya que las comunidades al final son los que van a tener una percepción de nuestra gestión, ¿no? En ese sentido, yo pienso
el valor agregado que podemos dar nosotros en minería respecto al tema del agua es hacer una colección, ¿no? Almacenarla en la época de lluvia, ¿no? Y luego administrarla para la temporada de estiaje, ¿no? De sequía. Este tema es muy crítico porque inclusive la ley de recursos hídricos restringe, pues, ¿no? el poder realizar o desarrollar proyectos mineros en cabecera y cuenca, ¿no? Justo por esa percepción, yo digo, restringe de una forma errónea, ¿no? Porque en la cabecera y cuenca es donde menos agua se tiene, donde es la naciente, ¿no? Conforme va bajando al revés, ahí donde está donde se junta el agua, donde vas a tener mayores flujos, ¿no? Sin embargo, nuestra reglamentación está enfocada de esa manera. Y estos proyectos, pues, no son donde centran toda la atención, sobre todo si son proyectos grandes, ¿no? Como Bambas, Yanacocha, Antamina, en su momento, ¿no? Otro tema fundamental también es el tema del cierre, ¿no? El cierre de minas. Empresas que han realizado un adecuado estudio, ¿no? de sus operaciones y de los impactos que podrían tener, ¿no? Han llegado inclusive a la conclusión que el tratamiento de agua puede llegar a ser a perpetuidad, ¿no? Porque este proceso, por ejemplo, en minería aurífera, ¿no? Donde los pads o los botaderos reciben agua constantemente y las coberturas no son impermeables al 100%, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo he vivido un caso donde el plan de cierre de minas de Yanacocha contemplaba un fideicomiso, ¿no? Un depósito de una gran cantidad de dinero en un banco cuyos intereses, o sea, iban a poder costear los costos operativos de las plantas, ¿no? Porque mencionaban, pues, de una forma certera, y lo digo certera porque en ese momento, bueno, el modelo todavía no había sido calibrado. Sin embargo, esa experiencia ya la estamos teniendo en otras empresas mineras, ¿no? Debido a un mal cierre, ¿no? Están proyectando también un tratamiento a perpetuidad. El caso del grupo Aruntani, que un plan de cierre mal conceptualizado, ¿no? Ahora le puede costar al Estado peruano mucho más que inclusive de toda su producción durante todos sus años de vida, ¿no? Entonces yo creo que este tema, estas aristas, los indicadores que tenemos en el valor estratégico del agua, hacen que ésta se considere como inclusive uno de los recursos más valiosos, ¿no? de toda operación, ¿no? Y yo creo que por ende también la gestión debería estar a esa altura, ¿no? Y también, para un poco complementar también la participación del ingeniero Gómez, ¿no? Hoy por hoy también tenemos mucha tecnología en el tema de aguas, por ejemplo la telemetría, para poder monitorear, ¿no? Los diversos procesos de bombeo, de conducción de agua, ¿no? Y ya nos ayudan a tener información en tiempo real, ¿no? Y eso es muy importante. Los planes de manejo de fluidos que nos permiten tener estadísticas y poder hacer tendencias, ¿no? Si nosotros trabajamos con tendencias es mucho más fácil controlar nuestros procesos. Entonces, yo creo que hoy por hoy tenemos toda la tecnología, inclusive los laboratorios también han
han crecido bastante, ¿no? En el sentido, por ejemplo, un CP masas se puede analizar hasta 80 metales en menos de un minuto. Yo creo que lo que necesita pues la minería también es mostrar toda esta gestión que está realizando, ¿no? Si bien es cierto que nosotros lo que estamos hoy por hoy en el sector minero lo conocemos, sin embargo nuestra labor es muy grande, ¿no? De hacer de estos conocimientos al público en general, a las comunidades, para que un poco vayan conociendo de esta gestión que se realiza, ¿no? Y justo también ese es nuestro objetivo, de poco a poco ir transmitiendo este tipo de programas para que podamos tener una cultura mucho mayor del sector, ¿no? Correcto, correcto. Tengo aquí una última pregunta de Luis Alonso, que por favor, si me permiten, tanto el presidente del capítulo como el expositor, hacerla. Luis Alonso pregunta, ¿cuál es el objetivo de las Bambas para el 2024 respecto al consumo de agua recuperada en el proceso? Adelante, Edgar. Mira, nosotros tenemos una ruta de descarbonización, ¿ok? Tenemos ya un plan. Hemos obtenido ya 2 años consecutivos el certificado verde de Enel por el uso de energía 100% renovable. Es una meta que nos hemos puesto. Y nosotros para el 2024, nosotros pensamos poder superar el 97% de reuso de agua. Queremos apuntar a un 98, 99% de agua recuperada y solamente consumir 1% de agua fresca, ¿no? Es un objetivo que está para el 2030, pero en el 2024 queremos continuar utilizando energía renovable y poder mantener o superar el 97% de reuso de agua de proceso, ¿no? El tema para nosotros es de que tenemos restricción de acceso al Tajo Chalcobamba, que es nuestro segundo tajo, y eso hace de que sigamos minando en Ferrobamba, que es un tajo con baja ley, y al tener baja ley tenemos que consumir mayor cantidad de agua. Entonces, el tema social nos ha impedido entrar al Tajo Chalcobamba, pese a haber cumplido todos los permisos ambientales del gobierno, haber hecho todos los pagos a las comunidades, pero no nos permite subir nuestra ley y por consiguiente, al seguir minando Ferrobamba a baja ley, necesitamos consumir mayor cantidad de agua. Entonces, nuestro objetivo al 24 es ir a 98% de consumo de agua fresca, pero va a depender del acceso al Tajo Chalcobamba y va a depender de que la comunidad respete los acuerdos que hemos hecho para entrar a minar ese tajo. Estamos trabajando en ello y hemos tenido un entendimiento con ellos, pero es algo que depende básicamente de que la comunidad nos deje ingresar a operar y poder reducir ese 1% para el 2024. Bien, bien. Bueno, ya no hay más preguntas en el chat, solamente al WhatsApp nos están enviando que la conferencia, la disertación ahora presentada por el ingeniero Edgar Quiroz ha sido tan clara, con unos datos tan transparentes y sobre todo en la síntesis al final de su presentación que nos ha entregado, está muy concisa, autoridades, personal, personas, profesionales, a tener en cuenta porque los puntos que él nos pone allí en la síntesis están muy claros. No me Roxana, queda más que agradecerte. discúlpame que te corte, Roxana, hay Bueno, dos consultitas más. a ver, Las voy a leer. Voy a leer una de José Malqui respecto a cómo hablar del 98% de recuperación de agua si tenemos en los relaves filtrados unos 10% de humedad. sí. ¿Cómo se puede explicar eso?
Ah, no, lo que pasa es de que los relaves pueden tener, no tienen 10% de humedad. Los relaves tienen 62% de sólidos, o sea, 18%. A ver, no, 70, 38% de humedad. Lo que pasa es que los relaves se almacenan en un depósito y luego de ese depósito se consolida el relave y se recupera el agua de ese relave. Nosotros no, todo el relave y el agua va a un depósito y ese depósito tiene un PVC liner que impide de que esa agua del depósito salga a través de la presa aguas abajo. Entonces yo almaceno todo ese relave con agua en el depósito, decanto el relave a un lado y pongo el agua cero al otro lado y del pond de la presa rebombeo el 67% del consumo de agua viene de la presa. Y tenemos un PVC liner en el dique que impide la infiltración a través del dique. Entonces, su pregunta del colega no tiene conocimiento. No puedo tener relave al 10% porque sería un relave filtrado y mi relave es un sistema espesado. Esa sería mi respuesta. Y por último, Cristian, también le hacemos llegar la pregunta de Christopher. Él pregunta, ¿qué mecanismos se pueden implementar para mejorar y prevenir la pérdida de fuentes de agua a largo plazo, ya que el uso para las operaciones sin adición con el cambio climático pueden acelerar la pérdida de este recurso? Tenemos que hacer el uso responsable, el consumo responsable de agua fresca, ¿no? Maximizar la recuperación, como hace Antamina al 99-100%, y tener un uso responsable del consumo de agua, ¿no? Y la mejor forma es poder utilizar mayor fuentes de agua alternativas, identificar fuentes alternativas, utilizar la siembra y cosecha de agua mediante la vegetación de las laderas y generar ahí como un colchón de acumulación de agua en épocas de lluvia, que esa agua no se pierda en el océano, sino que se retenga en la vegetación, en los árboles, en los pastizales, y que esa siembra de agua puede usarse zanjas de coronación o surcos que puedan almacenar agua cuando haya lluvia y que durante la época seca esa agua empiece a infiltrar y pueda generar como el tema de la laguna de Pacará en Cajamarca, ¿no? Perdón, de este proyecto que tienen en Cajamarca, que es la hacienda Porcón. En Porcón hay un buen ejemplo de poder sembrar agua y que esta agua en el tiempo de época de sequía, toda la vegetación que se siembra, poder cosechar esa agua, ¿no? Lo otro es construir reservorios con el gobierno, la empresa privada y la comunidad, que cuando hay época de lluvia almacene esa agua y en época seca se pueda consumir. Hay varias formas. La Universidad Agraria ha desarrollado bastantes formas para poder conservar los recursos hídricos, pero el agua es un ciclo hidrológico, ¿no? De que hay un sistema de evaporación, infiltración y al final se respeta ese ciclo hidrológico. Entonces la idea es tener un consumo responsable, utilizar medidas de poder incrementar el reuso de agua, siembra y cosecha de agua, para que puedan poder en épocas secas o en épocas de estiaje tener ese recurso disponible. Esa es la forma como estamos pensando hacerlo, por lo menos en las Bambas. Ok. Muy bien. Edgar, tengo una preguntita adicional. Es sobre el manejo del dewatering en las Bambas, ¿No? y si tienen algún plan de mitigación para estos tipos de depreciación de las napas, ¿no? Nosotros tenemos un sistema, hacemos perforaciones y de acuerdo a las perforaciones hacemos diseños de pozos, de bombeo, de dewatering. Tenemos sumideros en el fondo del Tajo que están autorizados y podemos, con esos pozos, deprimimos la napa freática del Tajo con el objetivo de no inestabilizar las paredes y que puedan generar un accidente y que pueda afectar a nuestros colaboradores que están trabajando en el Tajo. Todo ese sistema es un sistema de hidrogeología que con pozos de perforación autorizados por la autoridad deprimimos la napa freática y lo llevamos hasta la pose clarificación. Controlamos los parámetros y tenemos una autorización de vertimiento bajo ciertas condiciones ambientales
y cuando esas condiciones no se cumplen, que básicamente es tener un caudal en el canal perimetral, uno no puede vertir 4 o 6 meses al año, los otros 6, 8 meses sí se puede vertir. Entonces, controlamos el dewatering mediante un sistema de pozos de bombeo que son diseñados y autorizados por la autoridad. Esa sería mi respuesta. Excelente. Bien. ¿Ok? ¿Y tiene Bien. un plan de manejo para Sí. luego ¿Para un plan de qué? manejo de fluidos? ¿Perdón? ¿Un plan de manejo para qué? Me preguntaba si tú deprecias la napa, o sea, hay un impacto, ¿no? Hay un plan de manejo de fluidos, de mitigación de esta. Lo que pasa es de que nuestro Tajo, el único, o sea, deprimir la napa freática es un beneficio para las personas que están operando en el Tajo. No perjudican porque en el perímetro del Tajo, a esa altura, no hay ninguna comunidad que se vea afectada. El deprimir la napa del Tajo es un beneficio para la estabilidad de los taludes del Tajo y evitar fatalidades. Pero esa depreciación de la napa no afecta, porque yo deprimo la napa y esa agua la vierto en la cuenca, aguas abajo. O sea, el agua en el Tajo debería fluir por subterránea hacia abajo. Lo que yo hago es yo la deprimo con un sistema de pozos y la pongo en la parte superficial. Y en la parte superficial es agua que cumple todos los parámetros ambientales, no tiene contaminantes, y se puede vertir. Lógicamente yo verifico antes de vertir que cumplan, pues yo estoy seguro que cumplen los 8 pozos que tenemos en el Tajo, y luego lo vierto. Entonces es un beneficio para el sistema, la disponibilidad hídrica, porque en vez de que la población no tenga acceso al agua subterránea, la Bamba saca esa agua subterránea del Tajo sin afectar a ninguna población perimetral y la vierte en la superficie, donde incrementa la disponibilidad hídrica por ese bombeo del subterráneo hacia la superficie. Y no es contaminante ninguna agua del dewatering de las Bambas, que nosotros reportamos todos los meses, tiene un material contaminante, por lo menos en el Tajo, ¿no? Excelente. Gracias, Edgar. Gracias, Roxana. Gracias a todos los asistentes. Y no me queda más nada que invitarlos a nuestros próximos programas de los miércoles metalúrgicos y darles una feliz noche, ¿no? Muchas gracias, Edgar, por tu tiempo y estar con nosotros esta noche y a nuestro público que es especializado. Las gracias. Buenas noches. Buenas noches, gracias.